Estoy grabando y pues ya voy a abrir la sala. Entonces, y ya, pasaremos a la transmisión. Okay. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este webinar por parte de la Sociedad Mexicana de Micropropagación de Plantas y Automatización. El día de hoy vamos a presentar el webinar titulado Big Data y la Agricultura Moderna, Usos e Implicaciones, impartido por el doctor Francisco Marcelo Lara Viveros. El doctor tiene un doctorado en fisiología vegetal, es especialista en el desarrollo de sistemas de adquisición y procesamiento y análisis de datos aplicados a la automatización y control de sistemas agrícolas. Él se encuentra en una línea de investigación tendiente a la optimización de procesos agrícolas, utilizando tecnología que permite la toma de decisiones basada en datos obtenidos en cada parcela. En la actualidad, el doctor es investigador del Centro de Investigación en Química Aplicada. Ha sido líder de proyectos tendientes al desarrollo de sistemas autónomos de agricultura vertical y protegida dentro del Departamento de Biociencia y Agrotecnología. Asimismo, ha dirigido trabajos de investigación tendientes al diseño de sistemas de visión artificial para modelar el crecimiento de plantas en sistemas de agricultura protegida. Anteriormente estuvo como investigador de cátedras CONACYT, comisionado a la Universidad Politécnica de Francisco y Madero, trabajando con proyectos relacionados al desarrollo de sistemas de análisis de imágenes obtenidas por medio de vehículos aéreos no tripulados para la optimización de la fertilización en sistemas agrícolas. Entonces, pues le doy la bienvenida al doctor Francisco. Le cedo la palabra para que inicie con su webinar. Muchísimas gracias, doctor. Hola, muy buena tarde a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Pues hoy vamos a hablar sobre este tema que es Agricultura 4.0 y vamos a hablar también sobre el Big Data, cómo ha influido el Big Data en la agricultura, cuáles son las perspectivas que tienen estas tecnologías para los próximos años. Para eso, pues tendremos que hablar un poquito sobre cómo va evolucionando la agricultura, los retos que hay y sobre esto de la agricultura 4.0. Vamos a ver algunos ejemplos muy concretos, algunos de los que personalmente he trabajado o lo que se puede encontrar también en la literatura. Y al final, pues, tratar de llegar si podemos tener algunas conclusiones, que también en ese aspecto serán ustedes los que tengan la última palabra, y que la idea es un poquito generar la duda, pues el interés, porque esto es un tema que realmente ha quedado poco discutido, diría yo, por quienes somos profesionales en esta área, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que vamos a hacer durante la presentación. Últimamente se ha hablado mucho acerca de este tema, ¿no? De la agricultura 4.0, que tiene que ver en todo esto el Big Data. Si realmente incluso hay una, pues, sana polémica, diría yo, en que si realmente estamos en este momento viviendo una transformación de la agricultura, y si es así, ¿en qué consiste? Bueno, valdría la pena recapitular rápidamente cuáles son los momentos más importantes desde el punto de vista historia de la agricultura. Y el primer momento lo tenemos cuando pasa el ser humano de la caza y la recolección a sistemas agrícolas. Estamos hablando de hace aproximadamente 10,000 años, que digamos que se descubre la agricultura, ¿no? Este descubrimiento sienta realmente las bases de las antiguas civilizaciones que dominaron por todo el orbe,
y se considera que este pues fue un cambio fundamental en nuestra evolución como especie. Después, la literatura identifica un segundo momento importante que por ahí de los 1700, 1800, empezando en Inglaterra, en este ciclo empieza a haber tecnología que revoluciona la agricultura de nuevo y encontramos rotación de cultivos, arados, hay cambios legales, que esto fue muy importante en ese momento, cambios legales en la tenencia de la tierra, mejoran, hay tecnologías en la mejora de los sistemas de drenaje, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas permitieron de nuevo revolucionar la agricultura y con ello incrementar la producción. Por ahí, entre poquito después de 1800 y 1840 se empiezan a realizar trabajos relativamente formales en cuestiones agrícolas. Yo, de una forma muy personal, considero que podemos encontrar los primeros ejemplos de la data science en 1920 con Ronald Fisher, que sienta las bases de los análisis de varianza y los diseños experimentales, que quienes hemos sido estudiantes, pues nos han dado mucho dolor de cabeza en su momento, ¿verdad? Entonces, después de eso, cuando se empiezan a utilizar los datos en agricultura desde un punto de vista matemático más formal, pues comienza a haber toda una serie de tecnologías y de ideas y de cosas que comienzan a nacer por aquella época, y eso nos lleva finalmente a la Revolución Verde, que todas la conocemos, podemos situarla aproximadamente en los años 60 del siglo pasado, y la característica de esto, pues es un uso intensivo del suelo, fertilización, aparecen los fertilizantes inorgánicos, hay una mecanización muy intensiva del suelo, comienzan a aparecer de forma masiva el uso de agroquímicos, un avance en la genética aplicada a la agricultura muy importante, que juega un papel junto con la fertilización, pues de los más impactantes, digamos, en cuanto a rendimientos agrícolas. Y en fin, que les acabo de resumir casi 10.000 años de historia en apenas esta diapositiva, ¿no? Es apenas que esto es lo que digamos que reconoce la literatura como pues los momentos más, que más han ocasionado un impacto sobre los sistemas agrícolas, ¿verdad? La última, digamos que revolución, la revolución verde, desde luego que ha traído un incremento en la productividad global, ¿no? Aquí tenemos apenas un ejemplo, el caso de México en el trigo, que ha sido realmente ha habido un incremento muy importante en este cultivo, pero lo mismo, la misma historia es para cualquier otro cultivo realmente, si pensamos en el maíz, que hemos pasado hasta producir pues más de 12 toneladas, en algunos sistemas hasta 20 toneladas. Y todos los cultivos tienen una historia similar alrededor del mundo realmente. Entonces, es cierto que la revolución verde ha tenido o ha traído muchos problemas actualmente, eso es correcto, pero también hay que reconocer que gracias a eso tenemos un incremento en la productividad muy importante que hoy nos permite abastecer al total de la población mundial en términos alimentarios, entendiéndose que hay, por supuesto, que países con grandes diferencias aquí. Este es un tema también muy, muy polémico que valdría la pena abordar por aparte, pero bueno, lo cierto es que ha habido un incremento en la productividad global, ¿no? Gracias a esta mecanización, uso de agroquímicos y etcétera, ¿no? Eh, Ahora, si bien es cierto, pero permítame tantito que sea. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, Sí, sí doctor. se escucha bien. Ok. Resulta que se ha congelado mi pantalla. Si gusta, deje de presentar la pantalla y vuelva a ponerlo. Le voy a dar escape. A ver. Ok. Algo está pasando con mi computadora. Ok, bueno, parece que ya se recuperó.
Y otra vez, bueno, vamos a continuar aquí. Igual si no, pudiéramos presentar la que les envié, si es que siguen estos problemas, pero ahorita vemos. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Todavía? Sí, sí, lo escuchamos. Sí, muy bien, doctor. Bueno, teniendo en cuenta estos problemas y esta situación que es la agricultura que actualmente vivimos, después de la Revolución Verde, en donde se utilizan estas tecnologías, pues podríamos decir que un tanto agresivas con el ambiente. Actualmente hay algo que empieza a mencionarse mucho y que empieza a utilizarse mucho en el mundo, que es la agricultura 4.0 y que tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos actualmente de generar datos acerca de nuestras parcelas. Dicha capacidad no la teníamos hace apenas unos pocos años. La capacidad que tenemos ahora para generar datos relacionados con el crecimiento y el desarrollo de la planta, que no habíamos tenido el acceso, digamos, a este volumen de información tan grande, pues a eso se le llama Big Data, ¿no? El Big Data se refiere a una colección de datos que son no estructurados en las que las técnicas y algoritmos normales o tradicionales no pueden funcionar, ¿no? Eso es lo que la literatura dice en relación con la definición formal, digamos, de Big Data. Por ahí hay muchos autores que mencionan que para que sea algo Big Data debe tener volumen, variedad, velocidad, estructura, veracidad, valor, variabilidad, ¿no? Son las V que caracterizan, digamos, a la Big Data. No necesariamente estamos hablando de un tamaño, ¿no? De datos, sino que estamos hablando de que son datos que tienen todas esas características. Ahora, ¿por qué tenemos tantos datos o por qué llamamos algo Big Data? Bueno, hay reportes que dicen que para el año 2023 se van a instalar en nuestro planeta 12 millones de sensores agrícolas. 12 millones de sensores agrícolas es un mundo de información y estamos hablando tan solo de los sensores que están instalados. Valdría la pena reconocer la diferencia entre los sensores que están instalados, que son sensores que se encuentran in situ midiendo, más aquellos que no están instalados. Por ejemplo, las imágenes que se obtienen a través de drones o de satélites son sensores que realmente no están instalados, pero que sin embargo tienen capacidad para generar una enorme cantidad de datos. Si sumamos todo este conjunto de tecnologías que actualmente nos permiten obtener datos, pues entonces estamos frente a una enorme capacidad de utilizar esta información con fines agrícolas, que es algo que ya se está haciendo, por cierto, en otras industrias, y de hecho, pues el nombre de agricultura 4.0 es homólogo al que se utiliza en industria 4.0, en donde pues es básicamente el uso de tecnologías innovadoras y ya se está haciendo en otras industrias, y pues en la agricultura no tendría por qué ser la excepción. Si nosotros nos ponemos a buscar para qué se ocupa esa enorme cantidad de datos a las cuales ahora tenemos acceso, pues vaya, vamos a encontrar ejemplos de sistemas de alerta temprana, sistemas de visión artificial. Por aquí nosotros vamos a ver algunos ejemplos específicos sobre eso. Manejo óptimo de insumos agrícolas, llama la atención el caso del agua y de los fertilizantes al generar problemas ambientales muy importante. Bueno, y la idea es que todo esto nos permita la capacidad de tomar decisiones oportunas y eficientes, ¿verdad? Ahora, con esta capacidad de generación de datos, tenemos que ver incrementada necesariamente nuestra capacidad para procesarlos, almacenarlos y analizarlos. Y este conjunto de tareas que parecen a simple vista sencillas, procesar, almacenar, analizar, pues es lo que al final del día le va a dar valor a esos datos y valor a nuestros sistemas agrícolas. Aquí tengo, por ejemplo, si hablamos de la capacidad de generación que tenemos actualmente, ahí en el departamento estamos haciendo actualmente un trabajo en donde estamos recolectando alrededor de 165,000 datos diarios provenientes de sensores que realmente son sensores de bajo costo que nosotros mismos hemos configurado y elaborado. Por ahí es un estudiante el que está haciendo eso. Después de 3 meses, que es, digamos, lo que dura en promedio un ciclo hortícola, si ustedes están de acuerdo, poco más o poco menos. Después de 3 meses tendremos alrededor de 15 millones de datos.
más aparte 71,000 imágenes provenientes de cámaras fijas que nos van a dar una idea sobre el crecimiento y vamos a modelar con eso, mediante sistemas de visión artificial, el crecimiento y el desarrollo de plantas. Tenemos una enorme capacidad de generación de datos, como nunca antes la habíamos tenido. Esto hubiera sido la envidia de muchos agrónomos realmente antiguos, que antes medir las variables implicaba una enorme cantidad de trabajo para obtener pues datos que eran relativamente escasos, digo relativamente escasos, en comparación con lo que podemos hacer ahora. ¿Qué podemos hacer? Ejemplos específicos de qué hacemos ahora con esta cantidad de datos, porque también vale mucho la pena mencionar que el hecho de tener millones de datos, si no se saben usar o si no se dan si no le damos una aplicación que valga la pena, pues entonces estaremos tirando recursos a la basura. Sin embargo, esto no está ocurriendo. Realmente hay muchos ejemplos en donde ya se están utilizando esa gran cantidad de información para hacer, por ejemplo, uso eficiente de abonos, fertilizantes, que ese es un problema ambiental importante, el uso excesivo de fertilizantes químicos, todos sabemos que ocasiona problemas de nitrificación y etcétera. Detección temprana de procesos relacionados con el estrés. Podemos saber antes de que ocurra la incidencia de alguna enfermedad o la próxima aparición de estrés hídrico en función de los datos obtenidos. Por lo tanto, podemos hacer uso eficiente del agua. Detección temprana de plagas y enfermedades, igual como se modela el crecimiento de las plantas, también podemos modelar el crecimiento de las plagas, ¿verdad? Y de las enfermedades. Podemos estimar biomasa, por lo tanto, podemos planear mejor nuestro mercado. Podemos estimar vida anaquel, presencia de fitoquímicos, por ejemplo, útiles en post cosecha de frutos. Y podemos incorporar técnicas de aprendizaje artificial, redes neuronales, deep learning, machine learning. Hay muchas técnicas que se pueden incorporar fácilmente a los sistemas agrícolas actuales. Estos que están aquí son entonces ejemplos, digamos, de las cosas que se pudieran hacer con este tipo de tecnologías. Aquí hay ejemplos de sensores no instalados y que sin embargo nos generan una enorme cantidad de información. Por ejemplo, aquí estamos modelando la cobertura del suelo por las plantas de maíz en una superficie en imágenes tomadas con un dron. Y esto nos permite realmente evaluar el crecimiento con su margen de error, el crecimiento de una parcela en un momento determinado, y podemos incluso saber en qué partes de la parcela hay un crecimiento diferencial, y como agrónomos podríamos intervenir para tomar una decisión acerca de qué hacer en el manejo. Esto realmente es una herramienta que cualquier agrónomo necesitaría hoy día. Otro ejemplo que también hemos trabajado, detección de patógenos mediante sistemas de visión artificial, en este caso cenicilla, que es un problema importante en las cucurbitáceas, y hemos desarrollado un sistema que permite la identificación de los primeros síntomas en hojas y que es capaz de medir incluso las colonias que nosotros a simple vista simplemente no podemos o no tenemos la capacidad de ver, ¿no? Así solamente a simple vista. Entonces, este sistema nos puede alertar cuando empiezan los primeros síntomas y pues poder tomar decisiones. Aquí está un ejemplo también de un trabajo que con el doctor Humberto, que por aquí está presente, y que hemos realizado un algoritmo que permite identificar las plántulas de agave en una caja Petri, y con este sistema es posible obtener de esas plantas algunas características que son de interés para quienes se dedican a la micropropagación en específico, como por ejemplo el área, el perímetro de esa plantulita, la media del radio. Son características que se pueden computar, pero que correlacionan con la biomasa, ¿verdad? Correlacionan con la biomasa, así que no sería necesario entonces, para poder saber la biomasa de plántulas creciendo, pues no sería necesario destruir la muestra. Simplemente podemos tomar la imagen y mediante un sistema podemos hacer una estimación que, como ustedes podrán ver aquí, pues resulta ser bastante precisa, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas son las que se están utilizando y que tiene que ver con el manejo de datos. Van a decir, bueno, una imagen es una imagen, no son muchos datos. Realmente sí. Una imagen son millones de píxeles y si tenemos muchas imágenes, pues tenemos muchos millones de píxeles. Entonces, tenemos que trabajar con algoritmos que sean capaces de procesar ese gran volumen de información, digamos,
para poder utilizarlo y darle un valor agregado a los sistemas agrícolas, ¿verdad? Ese, al final del día, eso es pues de las aplicaciones más importantes, ¿no? Que yo considero. Ahora bien, yo podría pasarme mucho tiempo realmente hablando sobre estos ejemplos. Personalmente tengo muchos en mente y de hecho he quitado algunos por cuestiones de tiempo, pero ya conociendo un poquito lo que hemos hablado ahora sobre las generalidades, ¿verdad? De qué es Big Data y cómo se puede utilizar, valdría la pena mucho, que es un poquito el objetivo de esta presentación, valdría la pena mucho que reflexionáramos acerca de cuáles son las consecuencias de estos sistemas, que son cosas con las que los agrónomos tendremos que lidiar y que yo considero que no se ha hablado de esto lo suficiente por nuestra parte, por la parte de los profesionales del campo, y que es por eso algo que me gustaría en esta tarde dejar sobre la mesa, ¿verdad? Uno de las principales, y no solamente en la agricultura, una de las principales consecuencias del uso de sistemas autónomos, por ejemplo, es que se prevé que pudiera haber un desempleo fuerte, y de hecho, estas imágenes que están aquí tal vez hablen mejor que 1000 palabras, ¿no? Antes, bueno, no antes, ahora mismo, la aplicación de pesticidas se hace así, ¿ok? Y pues para esto se requieren jornales y esto pues representa una fuente de empleo y también representa costos importantes pues, para las empresas. Ahora es posible hacer las aplicaciones así como está aquí, mediante sistemas aspersores autónomos que tendrían la ventaja, por cierto, de que las personas no estarían expuestas a los agroquímicos, pero tampoco tendrían trabajo, ¿verdad? Así que este tipo de cuestiones se van a empezar a repetir con cada vez más intensidad. Actualmente ya se están desarrollando equipos, por ejemplo, para la cosecha autónoma de algunos productos hortícolas muy particulares, pero esto está creciendo a un ritmo exponencial. Entonces, podría pasar, eh, y esto es algo que dejo abierto al debate, ¿verdad? Podría pasar de que exista una especie de desempleo tecnológico, especialmente en los países industrializados, en donde hay estudios que podría llegar hasta el 75%, ¿verdad? Así que este podría ser una consecuencia. Otra cosa que también yo quisiera dejar sobre la mesa es la protección de los datos, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a conectar cosas que ya se hace, yo mismo he desarrollado sistemas de control, por ejemplo, de invernaderos que se comunican entre sí, un invernadero con otro, un equipo con otro. Valdría mucho la pena preguntarse si esto se hiciera a través de Internet en muchos equipos, porque ahorita ya está el Internet de las cosas, que es una tecnología extraordinaria que nos permite hacer cosas increíbles, pero valdría la pena preguntarse quién tendrá acceso a esos datos, con quiénes se comparten, cuál es el objetivo de que alguien acceda a mis datos, ¿sí? Sea una persona o sea un algoritmo, ¿no? También los algoritmos pueden acceder a los datos y hasta qué punto estos datos deberían tratarse como secretos industriales. Hasta qué punto yo quiero que mi producción, posiblemente por la que yo pagué investigación y por la que yo invertí cierta cantidad de dinero o bien de trabajo, hasta qué punto quiero que otras personas la tengan y con qué objetivo la tendrían. Así como puede ser algo muy bueno, que realmente es mi experiencia, que puede ser algo muy bueno, pero también pudiera haber ciertos peligros inherentes que los agrónomos tenemos que discutir ahora mismo, ¿no? En Europa está el Comité para la Protección Europeo de Datos. Esto es algo relativamente nuevo. Si estamos hablando de que entró en vigencia en el 2018, pues digo, de 2018 a 2021 es prácticamente ayer. En México tenemos una ley de protección de datos desde el 2010, pero se refiere básicamente a datos personales. No se refiere tanto a datos que provengan de sistemas, ¿no? Por ejemplo, mi invernadero que tenga un sistema de control completamente autónomo y conectado a Internet, pues mi invernadero no es una persona. Por lo tanto, no entra en la ley de protección de datos. ¿Hasta qué punto yo quiero que esos datos se compartan, ¿no? Digo, ahora actualmente hay una polémica muy interesante con el caso de los teléfonos celulares, pero hay otros equipos que también se pueden conectar
y en el caso de la agricultura esos equipos tienen amplia aplicación en muchos campos, en muchísimos campos. Así que valdría mucho la pena preguntarse o nosotros como agrónomos comenzar a discutir acerca de cómo deberían de protegerse los datos de los usuarios de estas tecnologías, que sin duda alguna pueden venir fácilmente a optimizar muchos procesos y pueden ser para mucho bien, pero este que estoy mencionando, estos que estoy mencionando, pues es algo que, insisto mucho en esto, los agrónomos deberíamos de poner más sobre la mesa, tener un mayor volumen de discusión, digamos, porque es algo muy relevante, especialmente en los siguientes años, sí, especialmente en los siguientes años. Otro tema que a mí me parece muy importante también, mucho, es que necesita haber en un periodo de tiempo relativamente corto cambios en las capacidades y habilidades de los profesionistas del campo. Yo soy agrónomo, a mucho orgullo, ¿verdad? Y cuando yo estudié agronomía, pues, y no solamente yo, la mayoría de los agrónomos, pues somos, vamos a llamarlo hábiles en cuestiones de biología, de fisiología vegetal, con todo lo que esto implica, ¿verdad? Nutrición, manejo de cultivos, etcétera, ¿no? Parasitología, gestión del agua. Vaya, así nos formaban, ¿verdad? Eso es lo que un agrónomo hace, ¿ok? Sin embargo, dada la aparición de estas nuevas tecnologías que ya se encuentran a las puertas del mercado y en general de los sistemas de producción, considero que es necesario que se incorporen algunas habilidades que son muy importantes para un agrónomo, que deberían ser cuestiones relacionadas con la programación y automatización. Yo no estoy diciendo que se vuelvan de pronto expertos en esto, ¿verdad? Pero sí necesitan tener los profesionistas jóvenes, pues una idea muy sólida acerca de por lo menos manejar y poder controlar este tipo de equipos, ¿no? Adquisición y manipulación de datos en gran escala, porque ahora no estamos hablando de usar como antes una hoja de Excel en donde caben pues ahí unos 250,000 datos y no estamos hablando de generar millones de datos a lo largo de un ciclo de cultivo, ¿no? Y esos datos tienen que servir para algo, le tienen que dar un valor agregado a la agricultura. Es muy importante que eso ocurra y para eso se necesitan bases sólidas en cuanto a la adquisición y manipulación de datos en gran escala. También técnicas de aprendizaje automático, que es muchas de las cosas que vimos por ahí en los 2-3 ejemplos que les he presentado, pues tiene que ver con el desarrollo de sistemas de aprendizaje automático, ¿no? Muchas de las cosas ya no las van a hacer personas, ahora las van a hacer computadoras, y pues es necesario que los agrónomos tengan idea sobre cuál es el principio básico del funcionamiento de esas técnicas con la finalidad de que se puedan utilizar con mucha mayor eficiencia, ¿verdad? Según la NUYES, en el año 2019 se titularon, fíjense, 10,832 ingenieros agrónomos. Puse el dato del 2018 porque, vaya, los datos posteriores pueden ser un poco atípicos por la situación sanitaria. Y 3 estados, México, Sinaloa y Coahuila, son los que proporcionaron, digamos, o permitieron el egreso de más agrónomos, ¿no? 10,832 ingenieros. Valdría mucho la pena que ellos ya tuvieran este tipo de habilidades, ¿no? Actualmente creo que en la mayoría de los planes de estudio de las escuelas de agronomía, pues esto todavía no se comienza a contemplar, posiblemente en los posgrados ya, pero yo pienso que debe hacerse desde un poquito antes, ¿verdad? Creo que debemos incorporar estas habilidades a los agrónomos, perdón, con la finalidad de que se incorporen con mucho más éxito a impactar positivamente a las industrias agrícolas, ¿verdad? Otro riesgo que también quisiera dejar el día de hoy sobre la mesa es que la tecnología nos está llevando a hacer, abusar un poquito, vamos a llamarlo así, abusar un poquito de los sistemas de aprendizaje automático. Tan solo como ejemplo, porque es el más usual, además, es el que todo mundo a lo mejor, o el que más hemos escuchado, una técnica de aprendizaje automático, pues son las redes neuronales que se utilizan ampliamente, no solo
digo, en la agricultura y en muchos otros áreas de la industria, ¿no? Las redes de aprendizaje automático, básicamente lo que hacen, las redes neuronales, perdón, básicamente lo que hacen es intentar predecir una variable, estimar una variable a través de otras tantas variables que se llaman variables predictoras, ¿no? En este caso, yo les pongo esta red neuronal que construimos para una empresa. Recién la trabajamos el año pasado, en el año 2020. Todas estas que están aquí de este lado son las variables predictoras, y a partir de todas esas variables y una serie de interacciones que obviamente es imposible seguir, ¿sí? Si yo quisiera saber, por ejemplo, esta variable con quién se relaciona para generar el estimado del dato que me interesa, que es este que está aquí, pues sería imposible seguirlo, ¿verdad? En este caso, esta red neuronal funciona y funciona perfectamente. Miren, esta red en particular es capaz de estimar a partir de una imagen el déficit de presión de vapor. Y el déficit de presión de vapor en una planta pues nos sirve para saber si la planta está o no estresada, y nos permite tomar decisiones importantes acerca del riego, el momento, la duración, etc. Y esta red neuronal funciona. Pero si me preguntan cuál variable o cuál es la relación entre las variables, ni siquiera yo lo sé. La única que lo sabe es mi computadora, ¿verdad? Que fue la que entrenó esta red. Entonces comienza a haber esta tendencia a sobreutilizar estos sistemas, y al funcionar, pues dejamos un poquito de conocer cuál es la causa, cuál es lo que está detrás de todo eso. Y como no conocemos lo que está detrás de todo eso y no conocemos las causas por las cuales este tipo de tecnología funciona, pues entonces quedamos con la incapacidad de anticipar fallas o de mejorar el sistema, o bien de adaptarlo a diferentes condiciones. ¿Ok? Entonces, si nosotros abusamos de este tipo de tecnologías, pudiéramos caer fácilmente en ese error, ¿no? La tecnología corre el riesgo de avanzar más rápido de lo que la ciencia. Los agrónomos de antaño, siempre lo he dicho, somos, bueno, no me considero yo, pero hay agrónomos muy buenos en el manejo de datos, ¿verdad? Y realmente se aprendió mucho de los métodos antiguos para manejar los datos. Aprendimos mucho de las plantas gracias a esos métodos, porque involucraban realmente el conocer el funcionamiento de los datos, el comportamiento de las plantas y la relación con las variables. Eso era una condición prenecesaria para poder generar alguna conclusión válida. Ahora, a nivel tecnología, comienzan a aparecer este tipo de sistemas que, si bien funcionan, podríamos caer en el riesgo de dejar de aprender, ¿no? Como lo hacíamos antes. Entonces, esto también es algo que, pues es una posible consecuencia, que son las cosas que yo quisiera dejar sobre la mesa, digamos, con la finalidad de que los agrónomos comencemos a debatir más sobre ello, a hablar más sobre ello, a meternos más en esta parte. Realmente, vaya, que por cuestiones de tiempo nosotros pudiéramos seguir hablando mucho acerca de los usos, de las tecnologías, de los ejemplos, cómo se utiliza, qué pasa, qué consecuencias tiene, pero por lo menos estos puntos que he tocado, yo pienso que es importante dejarlos a la libre discusión de la comunidad. Es necesario que los profesionistas del campo los tengamos en mente, que reflexionemos acerca de ellos, que se abra un sano debate, una sana polémica, con la finalidad de comenzar a predecir y comenzar a tomar en cuenta estas variables que, si no lo hacemos, pues podríamos caer en una situación en la que realmente la tecnología no ayude, sino que sea contraproducente, ¿verdad? Si bien las tecnologías actuales tienen un enorme potencial para revolucionar por completo la agricultura, pues también tenemos que tener conciencia de los riesgos inherentes que tendría el uso masivo de ella, ¿verdad? Y ya por último, pues si bien, como les comentaba, considero que las tecnologías como el Big Data y la agricultura 4.0 y todo lo que ello implica representan una enorme oportunidad para la producción de alimentos, para la soberanía, para la justicia alimentaria, ofrece grandes retos y también ofrece grandes oportunidades. Esto es un tema que realmente da para mucho, y creo que, y además en nuestro país tenemos gente que se está involucrando muy en serio, y cada vez tenemos más casos
de éxito en este sentido, y yo considero que es necesario que empecemos a tomar en cuenta pues las implicaciones que este tipo de cosas pudiera traer, ¿no? Yo insisto mucho en que considero que los agrónomos no estamos poniendo sobre la mesa con la suficiente intensidad, porque al final es responsabilidad de nosotros, y no estamos pues debatiendo o intercambiando ideas acerca de este tipo de cuestiones que acabo de plantear y que sin duda alguna representarían, pues, como bien dice aquí, pues muchas oportunidades y también grandes retos, ¿verdad? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Yo espero haberles dejado un poquito la inquietud y también quedo, pues ahí está mi correo y quedo a sus órdenes. Ahorita creo que hay un espacio para preguntas, pero si no, estoy a sus órdenes en mi correo, ¿verdad? Que es el que están viendo ahí en la presentación. Ok. Muchísimas gracias, doctor Lara, por esta presentación tan interesante. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto a alguna duda que tengan con la presentación, la pueden escribir aquí en el chat y ahorita yo se las mencionaré al doctor. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, adelante, doctor Efraín. ¿Puede escribir su pregunta en el chat, por favor? Bueno, aquí tenemos una pregunta. Mencionan Alejandro Ventura que cuál es el costo de un análisis de los datos o imágenes tomados con un band. ¿Tomados con qué, perdón? Con un band. Fíjense que en realidad los datos, el procesamiento de los datos se divide en varias etapas e incluso hay gente especialista en cada una de ellas. La primera de las etapas es la adquisición de los datos. La segunda etapa es el preprocesamiento de los datos, que puede o no incluir la transmisión de ellos a larga distancia. Y el último, diría yo, pues es el análisis, ¿no? Que preferentemente debería estar en manos de alguien que tenga experiencia en agronomía. Y en esto que les acabo de mencionar, pues hay muchas variantes. La forma de adquisición de datos puede ser mediante sensores, depende de qué sensores, de cuántos, de qué volumen de datos estemos manejando. Nosotros, por ejemplo, manejamos algunos equipos que transmiten información de temperatura, humedad relativa, radiación en tiempo real. Es decir, siempre estamos recibiendo datos, siempre, todo el tiempo. Y eso requiere incluso de servidores que están en el departamento y el análisis también de los datos se hace casi en tiempo real. A lo mejor para algunos sistemas o para alguna aplicación en específico esto podría ser muy exagerado, pero pues depende mucho de para qué se quiera, ¿no? Y les diré en este sentido también que hay una enorme oportunidad ahí para el desarrollo de estos sistemas. Que una de las cosas que nosotros estamos haciendo en el departamento es tratar de que esto sea cada vez al menor precio posible o al alcance de más personas con la finalidad de que se pueda utilizar al final del día para darle valor agregado, ¿no? a la agricultura. Así que la pregunta es así, puede ser muy relativo el precio de esto, puede ser muy relativo, pueden ser muy caro o puede ser muy barato, depende del objetivo final. Pero vaya, habría que ver el caso en específico, ¿no? De qué es lo que se busca y para qué se quiere.
Ok, muchas gracias, doctor. También hay otra pregunta por parte del doctor Efraín. Mencionó el panorama de egresados de ciencias agronómicas en los 3 estados principales del país. Él pregunta si sabe algo con respecto al panorama del sureste en este contexto. Sí, yo soy del sureste, yo soy de Veracruz y los 3 estados que puse ahí son los estados que más agrónomos graduaron en ese ciclo que fue el 2018-2019, si no me equivoco. Esos fueron los 3 estados de la República que más agrónomos graduaron. Eso no quiere decir que en los estados del sureste no existan agrónomos, claro que los hay. Estos simplemente son los que más agrónomos graduaron. De hecho, si ustedes ven la suma, pues son por ahí de, si no me equivoco, algo así como 2,000 personas, de 10,000 en total, ¿no? O sea, que quiere decir que las otras 8,000, digamos, números aproximados, pues vienen del resto del país, ¿no? De los otros estados, y en los cuales, pues el sureste, por supuesto, tiene una pues importante participación. También vale mucho la pena decir que en nuestro país, es algo que no comenté en la presentación, en nuestro país pues existe una brecha muy lamentable que yo quisiera con el alma desaparecer lo más pronto posible, una brecha tecnológica muy importante entre los sistemas agrícolas del norte con respecto a los del sur. Posiblemente muchos agricultores del sur que vean esta presentación dirán, no, pues esto es que aquí jamás vamos a tener un sistema así, pero justo para eso estamos trabajando y esto muy pronto va a estar accesible a cada vez un mayor número de personas y por eso el interés de que los jóvenes pues estén preparados para cuando ese momento llegue, ¿no? Que yo espero que no sea dentro de mucho tiempo, espero que sea pronto y creo que tenemos que estar preparados, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Tiene varias preguntas. Otra más de ellas es, retomando los sistemas automatizados, ¿cuál sería el impacto de estos sistemas en el tema preocupante de las sequías, en especial de las regiones más alejadas? Sí, bueno, en este sentido, muchos sistemas autónomos permiten hacer riegos inteligentes, es decir, antes los riegos se hacían, bueno, no antes, se siguen haciendo, ¿verdad? Mediante criterios que a veces son, que depende de cuándo nos dan el agua o dependen de muchos factores. Estos sistemas realmente ahora permiten no solo detectar cuando una planta está estresada, sino podemos predecir por adelantado en función de las condiciones medioambientales cuándo se va a estresar, ¿no? Incluso podemos saberlo a través de imágenes, ni siquiera tenemos que tener sensores instalados en tierra. Por ahí la red neuronal que les presentaba tiene como objetivo ese, diseñar un sistema de riego inteligente que a partir de una simple imagen que cualquier persona puede tomar rápidamente, poder saber el déficit de presión de vapor del agua. Entonces, hacer uso eficiente del agua, de hecho, es uno de los principales objetivos de muchos sistemas de control autónomo del riego, de muchos sistemas de visión artificial, posiblemente de las primeras aplicaciones de las imágenes agrícolas fue justamente diseñar sistemas de riego inteligente. Por supuesto que hay otro tema ahí inmiscuido, que es el hecho de que pues en muchas sistemas agrícolas de nuestro país, pues no, olvídense de un riego inteligente, ni siquiera hay sistema de riego, o bien el sistema de riego es rodado, o bien es con tecnologías que realmente costaría mucho convertirlas a un sistema eficiente. Ese es un tema que también urge en cuanto a infraestructura nacional, pues que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? De hecho, estos sistemas podrían estar disponibles a un precio relativamente bajo para casi cualquier persona gracias a los desarrollos tecnológicos que se están haciendo actualmente. Y será cosa de hacer un cambio importante, ¿no? Y se va a ocupar de un esfuerzo importante por parte de agrónomos y por parte de sociedad y por parte de todo el mundo, porque es algo sumamente necesario. O sea, ya no nos podemos dar el lujo de usar criterios como antes para los sistemas de riego, tenemos ahora que hacer uso eficiente del agua
y tenemos la tecnología, hay sensores, hay sistemas que pueden controlar los riegos, hay que diseñar sistemas incluso para cada sitio en particular y se puede porque tenemos el background, digamos, como país suficiente para lograr eso. Pero definitivamente es algo que todavía no está disponible de forma masiva, ¿no? Siempre que comento esto, en varias ocasiones ya me han preguntado si yo comparara la tecnología que se usa en México contra la tecnología que se usa en otros países, ¿cuál es la diferencia? Y todo el mundo pensaría que en México estamos muy mal en tecnología. No lo estamos, realmente tenemos muy buena tecnología y tenemos mucho expertise, muchas personas que pudieran desarrollar este tipo de cosas. Nuestro problema es que no se está usando de forma masiva porque falta ese pasito hacia adelante de llevarlo a la industria, de llevarlo a la empresa, de llevarlo al agricultor, y eso es un reto que, insisto, como agrónomos tenemos que asumir, y por eso también mi interés de que los jóvenes agrónomos pues se preparen un poquito más en estos temas con la finalidad de que igual y salen empresas de ahí, le dan valor agregados ellos a su propia carrera, pero también pueden generar un impacto muy bueno y muy importante en los sistemas, ¿no? Esa es mi opinión, un poquito saliéndome, ¿no?, del tema de la sequía, pero bueno, espero más o menos haber contestado esa inquietud. Gracias, doctor. También preguntan si existe alguna certificación para estos 9. ¿Para qué, perdón? Dice 9. No entiendo muy bien la pregunta. Ok, bueno, a lo mejor si le preguntamos a Gilberto, Sí, a ver si si nos las, puede sí, si nos las pudieran, reformular sí, si la nos las pudieran pregunta, ¿verdad? repetir. Bueno, seguimos con la siguiente. Según su perspectiva, ¿qué retos o fortalezas afronta la agricultura de temporal en relación a la tecnología que usted propone? En cuestiones de tecnología, de agricultura de temporal, pensando en que dependemos mucho de cuestiones climáticas, pero también hay muchos sistemas de información que nos pueden ayudar a predecir esas condiciones y el efecto que van a tener sobre las plantas. En particular, por ahí les enseñaba yo, por ejemplo, un modelo de crecimiento que se hizo en maíz, que eso es a campo abierto, y podemos incluso por adelantado saber cuándo va a crecer, a qué tasa va a crecer el maíz, en qué partes de la parcela específicamente va a crecer menos. Eso nos puede dar una idea muy cercana a la producción real, ¿no? Podemos planear nuestra venta. Realmente se pueden hacer muchas cosas con la información. Y la adquisición de los datos en ese tipo de sistemas realmente no es tan alta, ¿no? Porque hay muchos sensores y muchas cosas que se pueden utilizar, que realmente son a un precio accesible y que pudieran generar un impacto muy importante. Eso que les presentaba ahí, la imagen, pues con un dron es relativamente de muy bajo costo. Si consideramos el número de imágenes que puede tomar un dron o de la superficie que puede tomar un dron en 20 minutos de vuelo, que es lo que dura una batería, en 20 minutos de vuelo podemos tomar muchas hectáreas, ¿no? Entonces el costo de cada imagen se diluye y por supuesto que la información que esa imagen que obtenemos de esa imagen es muy importante y que debe de caer en manos de quien la sepa usar también, ¿no? Por eso de nuevo un poquito mi insistencia, ¿no? Que los agrónomos pues más jóvenes deben de ir ya con ese background porque son herramientas que hace muy pocos años, ni siquiera me voy a meter en polémicas de hace cuántos años, ¿no? Los primeros trabajos datan del 2005, pero desde antes ya había algunos ejemplos, pero hace muy pocos años esa herramienta pues no la teníamos. Y ahora que ya la tenemos, pues debemos de aprender a usarla, ¿verdad? Eso es un imperativo necesario, en especial en los sistemas in extenso que dependen del clima, en una situación de cambio climático. Ahora más que nunca la modelación del crecimiento de plantas toma un papel muy importante y ahora más que nunca tenemos la capacidad para adquirir millones de datos, ¿no? Cosa que antes, pues, que no se podía, ¿no?
Ahora tenemos sensores que nos reportan la temperatura en tiempo real a un costo ridículamente bajo, ¿verdad? Entonces, valdría mucho la pena aprovechar esa información. Y espero con eso un poquito haber respondido a la pregunta. Ok. Muchas gracias, doctor. También otra de las preguntas con respecto a lo que usted hablaba era si se ha evaluado la rentabilidad de utilizar estos sensores en algún cultivo, aproximadamente cuánto cuesta y cuánto aumenta la producción o en qué ahorra estos costos. Y aquí pone entre paréntesis, por ejemplo, en el cultivo de limón persa. Por ejemplo, caso de limón persa, los ejemplos de que yo conozco así de cercanos, en el caso de limón, lo que más se utiliza en limón, bueno, hay dos cosas, ¿no? Una, que se utilizan mucho imágenes satelitales, que una imagen satelital anda por ahí alrededor de les gusta 500 pesos por hectárea, digamos, una superficie con una resolución de un píxel de 10 por 10 metros. Con eso se obtienen, por ejemplo, índices de estrés fisiológico, de estatus fisiológico. En particular hay uno que se llama índice Bari, que se nos indica, o hay otro que se llama NDVI, hay varios que se utilizan en cítricos, y eso nos indica exactamente qué árbol está atravesando un momento de estrés. Entonces, ¿cuánto nos ahorra? Pues depende de qué tan rápido intervengamos, ¿no? Como agrónomos, y qué solución le demos a ese problema que se nos está presentando. Así que puede ser muy variable. Ahora, el costo de esto realmente es muy bajo. Otra cosa que se utiliza en este tipo de cultivos sin extenso, en cítricos, pues son sistemas autónomos de riego, pero son industriales. Estos sistemas, hay varias empresas que fabrican actualmente sistemas que son capaces de regar una superficie muy grande, y con una adecuada capacitación, vaya, estos sistemas preparan la solución nutritiva, inyectan la solución nutritiva en las cantidades que a nosotros nos interesa. Entonces realmente representa un incremento muy importante en la producción, con un incremento importante en el ahorro derivado del mal uso del fertilizante, ¿no? Pero sigue siendo muy relativa la pregunta en el aspecto de que es que depende de cada sistema en particular, qué se esté utilizando, cómo se esté utilizando y cuál sea el objetivo. Lo que sí de entrada les diré que en una explotación relativamente, digamos, de término mediano o pequeño, el costo de implementar estos sistemas resulta relativamente bajo. El problema es que casi no hay en el mercado, ¿no? Pero si los hubiera, sería relativamente bajo en comparación con el costo que resulta de un sistema más grande, ¿no? No sé si queda claro este punto. O sea, actualmente los sistemas autónomos que hay están pensados para superficies muy grandes, para empresas muy grandes. Por lo tanto, son sistemas, pues relativamente caros, ¿no? Que no están, digamos, que al alcance de un agricultor promedio. Entonces, bueno, vaya, esa sería a muy grandes rasgos, la respuesta a esa inquietud, ¿no? Es que sí es muy relativo hablar de costos sin ejemplificar así, cuál es el estado del cultivo, etcétera. Hay muchas variables que influyen, pero no irse con la idea de que esto es algo muy caro, no lo es. O sea, realmente no lo es. Yo el principal problema que veo es que simplemente nos faltan manos para desarrollar los sistemas adecuados para empresas tipo mediana, pequeña, ¿no? Porque yo creo que el segmento de las grandes empresas está suficientemente cubierto. Hay muy buenas empresas que ofertan muy buenos sistemas, pero sí necesitamos ingresar en el segmento de pequeñas a medianas empresas, que es donde está la mayoría de los agricultores, por cierto. Pues muchas gracias, doctor. Ya se nos está terminando el tiempo. La verdad es que tiene muchas más preguntas, igual y las ponemos en el Facebook o igual si pueden contactar al doctor para que se realicen las preguntas y pues le dé respuesta el doctor por toda esta interesante plática que nos ha proporcionado. Le agradecemos
muchísimo su participación, doctor. Estuvo muy interesante la plática. También quería comentarles algunos pequeños anuncios. Que en este sería el último webinar que se transmite en el Facebook Live. Los siguientes webinars serán solamente vía Zoom para las personas que se registren en el formulario que se les proporcionará en el Facebook de la sociedad, que ya compartí en lo que es el chat. También ahí mismo les comparto lo que se requiere para que, si ustedes quieren pertenecer a la sociedad, en el mismo Facebook se les va a proporcionar cuáles serían las ventajas de pertenecer a la sociedad. Ahí viene también los costos por socio, dependiendo si son estudiantes, profesionales, empresas. Y también viene el número de cuenta donde pueden realizar los depósitos. Entonces, ahora sí que sin más que decir, le agradecemos muchísimo, doctor, por su presentación y pues les deseo una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias.